Bienvenidos una vez más a Evangélico Bíblico. Como siempre te presentamos una prédica del pastor José Manuel Sierra. Así es que por favor te invitamos a que pongas mucha atención en el siguiente mensaje. Ok. La España de hoy no tiene absolutamente nada que ver con la España de hace 8 o 10 años atrás, ¿verdad? Nada que ver. Ni en lo moral, ni en lo espiritual, ni en lo político, absolutamente en nada. Hoy en día se hacen cosas en España que hace unos años atrás eran impensables, que se pudieran permitir que alguien pudiera llevarlas a cabo. Y es que nosotros los creyentes tenemos que estar mentalizados y concienciados de que nuestro planeta Tierra, nuestro mundo, no va a ir a mejor, sino que tenemos que ser sinceros y decir, va a ir a peor. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que la maldad se va a multiplicar. Solamente el Señor sabe por cuánto. Pero lo que está bien claro es que hoy hay mucho más maldad que hace unos años atrás. Es verdad, siempre ha habido crímenes y siempre ha habido asesinatos y siempre ha habido pecado, pero el pecado va a ir en aumento. Cada vez habrá más matanzas, más guerras, más injusticias. Y la Biblia, este manual perfecto que el Señor nos ha dado, nos habla muy claramente acerca de todo lo que va a estar ocurriendo en los últimos tiempos. Y he titulado el mensaje de hoy, por ponerle algún título, como en los días de Noé. Vamos a Lucas, por favor. El Evangelio según San Lucas, al capítulo concretamente 26, capítulo 17, versículo 26, 17-26. Estas son palabras del mismísimo Señor Jesucristo. Él está hablando con sus discípulos. Los fariseos le acaban de hacer una pregunta. Él le responde a la pregunta que los fariseos le acaban de formular. Pero a continuación los discípulos también tienen preguntas. Y él, respondiendo a sus dudas, respondiendo a sus inquietudes, les responde. Una de las cosas que les dice, antes de leer ese versículo, es que el reino de los cielos, el reino de Dios, no vendría con advertencia, sino que vendría de una forma inesperada. Cuando menos te lo espera, allí vino ya, ¿verdad? Recuerden que no hay contradicción entre lo que acabo de decir y las palabras de Cristo cuando empieza su ministerio, cuando Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Pero no se implantó el reino de Dios. De hecho, una de las preguntas que los discípulos le hicieron al Señor el día de la ascensión es, ¿vas a restaurar el reino? ¿Vas a establecer la era milenaria o no? Y dice que el reino de Dios, el gobierno de Dios, ¿vale?, no vendría con advertencia, sino que de un momento a otro, para aquellos que no están preparados, les tomaría por sorpresa. Pero hay detalles, hay datos, hay información muy interesante acerca de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y por ejemplo, Jesús dijo, como en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Sí, él dice, bueno, antes de mi venida, él se denomina ahí el Hijo del Hombre, ¿vale?, resaltando su naturaleza, porque eso está en el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas lo que realza de la figura de Jesús no es tanto su parte de rey, su parte mesiánica, sino su parte humana. Por eso él, en ese momento, él dice, como el Hijo del Hombre, ¿verdad? No dice como el hijo del rey David, ni mucho menos. Dice que va a ser muy parecido, casi idéntico, a los días de Noé. Después vamos a ver cómo eran los días de Noé. Pero él da algunos datos muy interesantes. Escuchen, comían, no estaban en ayuno como los de Nínive, que dijeron, no se puede comer, tenemos que estar orando y ayunando porque se nos viene una desgracia encima. No, comían, bebían, es decir, una vida normal, no pasa nada, no ocurre nada, tranquilo. Comamos, bebamos, se daban en casamiento. Esto significa varias cosas. Se daban en casamiento, es que hacían negocios, es un eufemismo. Hacían negocios, intercambios comerciales, yo te vendo las ovejas, tú me compras las telas, yo te vendo esta mercancía. Eso significa
se daban en casamiento, pero también significa el hecho de que planeaban formar familia. Y en aquellos tiempos no es como hoy en día, en aquellos tiempos se unían las familias, llegaban a un acuerdo, se hacía lo que hasta el día de hoy, por lo menos en el mundo religioso judío, se practica, que se llama la ketubá. La ketubá es el contrato matrimonial, ¿sabes? Los judíos ortodoxos, fundamentalmente, tal vez otros también, pero sobre todo los religiosos, hacen un contrato matrimonial que se llama la ketubá, donde el marido se compromete delante de los padres de la chica a una serie de cosas, y si no las cumple, eso tiene carácter legal. Si la novia, o en este caso la esposa, los familiares de la mujer, pueden denunciar frente a las cortes rabínicas el hecho de que el marido no está cumpliendo con la ketubá, la parte económica, la parte, en fin, de lo que sea, ¿no? Entonces se daban en casamiento, se llegaban a acuerdos, yo te doy tanto, tú me das tanto, hacemos esto, hacemos aquello. Dice, hasta el mismo día en el que Noé entró en el arca. Ahora, desde que Noé comienza a construir el arca, hasta que entra en el arca con su familia, no pasaron 2 días, pasaron 120 años. Es decir, un tiempo más que suficiente para que reflexionen, para que mediten, para que sopesen lo que yo les he dicho, para que consideren lo que les he estado predicando, lo que les he estado compartiendo, por qué estoy invirtiendo mi tiempo, mi dinero, la vida de mis hijos, sus esposas, en esta megaestructura descomunal, un barco inmenso, que parece que esto es una locura, un disparate, pero ustedes han podido comprobar de que nosotros ya no nos interesa otra cosa en la vida, más que estar involucrados en la obra de Dios, en este caso en un arca, en un barco, y mi esposa está todo el día trabajando, y mis hijos, y mis nueras, y yo también. Es decir, han tenido tiempo más que suficiente para decir, oye, esto va en serio, Esto no es una locura de este viejito que ahora le da por construir un barco en medio del desierto, sino que esto es una advertencia de que esto va en serio. Pues no sirvió de nada. Dice que hasta el último minuto en el que Noé entró en el arca, eso es lo que hacían. Comían, bebían, se casaban, etc. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Hablamos un poquito de Lot, más que nada de la mujer también el domingo, que dice que comían, bebían, compraban, vendían. ¿Para qué vas a comprar? Yo pregunto, ¿para qué te vas a comprar la casa de la esquina si mañana va a caer fuego del cielo y la va a destruir? ¿Tú lo harías? Pero es que ellos compraban porque pensaban que no iba a pasar nada. Cuando compro, suelto mi dinero. Es verdad que adquiere una propiedad, pero te ha costado dinero. Pero si sabes que mañana la va a destruir el fuego, la ira de Dios, yo no compro, me llevo el dinero en el bolsillo. Pero ellos compraban, vendían, plantaban. Nadie planta hoy para cosechar mañana, ¿verdad? ¿Por qué plantaban? Porque pensaban que no iba a pasar nada, que tendríamos posibilidad de cosechar dentro de unos meses. Edificaban. Había gente que decía, no, vamos a ampliar la casa, vamos a levantar una habitación arriba, vamos a hacer un cuarto más grande, Ellos hacían una vida totalmente normal. No hay nada malo en sembrar, no hay nada malo en ampliar la casa, no hay nada malo en comprar, en vender. Hombre, no hay nada malo siempre y cuando partas de la base de que el Señor no viene mañana. Porque si todos y cada uno de los que estamos aquí en esta tarde supiéramos que Cristo viene mañana, pues seguramente muchas cosas que tienes pensado hacer mañana no las harías, ¿o no? Por ejemplo, ¿qué harías si supieras que mañana a las 9 de la mañana el Señor viene? Nuestra vida sería completamente diferente, pero ellos seguían exactamente igual, llevando una vida totalmente normal, porque ellos pensaban que no iba a pasar nada, que eso de que la ciudad va a ser destruida por la ira de Dios, eso es un cuento. Este extranjero que ha venido aquí no tiene derecho, no tiene autoridad de decirnos a nosotros, los que vivimos en Sodoma y Gomorra, cómo tenemos que comportarnos y cómo tenemos que vivir. Y se burlaban de él, hasta los que se iban a casar o se habían casado con sus hijas, dice que se burlaban de Lot. Hasta el día que vino la destrucción y se acabó y no hubo más oportunidad. Salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó absolutamente a todos.
El Señor Jesucristo dice, ¿ustedes quieren saber cómo van a ser los días previos, el tiempo previo a mi venida? Como los días de Noé, como los días de Lot. Es decir, la gente no estaba asustada, la gente no estaba atemorizada. Madre mía, que se nos va a destruir la ciudad, que va a caer fuego del cielo, que va a venir un diluvio. La gente estaba relajada, la gente estaba llevando una vida totalmente normal. Es decir, la indiferencia era la tónica de la época. Mira cómo vive la gente hoy en día. Infierno. ¿Qué es infierno? Por favor. El juicio ante el gran trono blanco, que viene el Señor, que vamos a tener que rendir cuentas uno por uno en fila india y presentarnos delante del Señor. Por favor. Igual que los días de Noé, indiferencia, pasotismo, han proliferado de una forma espectacular. Vuelvo otra vez a decir lo mismo, no es que la tenga tomada con ese colectivo, pero es que he vuelto a descubrir dos o tres sitios nuevos que se han abierto otra vez por aquí, por la zona. Gimnasios. Venga gimnasio, y venga machacarse, y venga musculatura, y venga pesas, y venga los botes esos que se comen de la basofia esa, y venga no sé qué. El hedonismo es la típica vida de la cultura griega, ¿verdad? Una indiferencia total y absoluta a lo espiritual, pero sin embargo al cuerpo. El culturismo es el culto al cuerpo. El culto al cuerpo se llama culturismo, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que dice la Biblia que va a pasar en los últimos tiempos. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los días de Noé. ¿Cómo le tocó vivir a ese hombre en aquella época? Génesis capítulo 6, a partir del versículo 5 en adelante. Vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Tú ves mucha maldad últimamente o cada vez menos? Porque vamos a ver, ¿cuándo se había oído que las madres matan a sus hijos? Pues eso se ve hoy en día en España, pero casi lamentablemente a diario. Que un padre mate al hijo es un disparate, pero que una madre mate a su propio hijo, eso no lo hace ni la peor bestia. Eso no lo hace ningún animal. Pero el ser humano sí. La maldad en aumento. El año pasado se produjeron en el mundo 44 millones de abortos. 44 millones de abortos. Allí murieron miles de predicadores, de médicos, de cirujanos, de arquitectos, de abogados, personas que podían haber descubierto la cura para el cáncer, para el Alzheimer, personas que podían haber creado un mundo totalmente diferente, terminaron en el cubo de la basura. 44 millones de seres humanos. Y no pasó nada, y no pasa nada, porque es una de las señales de los últimos tiempos, que se le da más valor a la vida de una foca, de una morsa, de una ballena, que a la vida del ser humano. El ser humano autodestruyéndose a sí mismo. Las focas no se matan entre ellas, los tiburones no se atacan entre ellos, las ballenas no se matan entre ellas, pero el ser humano sí. El ser humano es capaz de autodestruirse y de hecho lo sabe hacer muy bien. Pues dice que el Señor vio la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio, toda decisión, toda determinación de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió, le dolió, por así decirlo mejor, al Señor el haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón. Y versículo 7, y dijo el Señor, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Si eso lo dijo, si ese fue el sentir del Creador en los días de Noé, hoy en día hay muchísimo más población que en los días de Noé, ¿sí o no? Si con aquella pequeña población de unos cuantos millones de seres humanos, Dios, viendo la maldad y viendo la violencia y viendo la agresividad de aquella sociedad, hasta el punto que no le hemos leído, pero Génesis capítulo 6 dice que el mundo espiritual se quiso unir con el mundo natural, y ahí hubo una especie de mezcla extraña, ¿no? De engendro entre lo espiritual, lo natural, y salían seres
deformes, seres con una estatura descomunal, que decía, bueno, pero ¿esto qué es? No, esto es la unión de lo de arriba con lo de abajo. Y Dios dijo, no, se acabó. Y dice que aquellos ángeles, aquellos seres caídos, los ató, ¿verdad? Porque son tremendamente destructivos y los tuvo que atar para el día del juicio final, dice la palabra. Imagínate hoy en día, porque no hay un solo país donde no haya maldad. La maldad está por todas partes. Y lo curioso de todo esto es que durante años, durante siglos, las autoridades, los que tienen el poder de crear, de hacer, de quitar, de poner leyes, pues generalmente, aunque no lo sabían, se basaban en los principios del cristianismo, en los principios de la Biblia, para impedir que se hicieran o se aprobaran leyes injustas o antinatura. Y no eran cristianos, no eran creyentes, no habían leído la palabra de Dios, pero la conciencia, el instinto de supervivencia del hombre guió a muchos gobernantes durante siglos a hacer leyes que de alguna manera protegieran la vida, protegieran los valores, protegieran los principios. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos ocurriría todo lo contrario. Y quiero llevarles a un pasaje de Isaías, capítulo 5, Isaías capítulo 5, del versículo 20 en adelante, y dice, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno! Y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Sí, el mundo al revés. El mundo al revés. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas! Los que justifican al impío mediante cohecho, pagando, sobornando a los jueces, y al justo le quitan su derecho. ¿Han visto cómo está la justicia en este país? Es una vergüenza, es un desastre. Es un desastre. El malo pasa por bueno y el bueno pasa por malo. Y se premia al delincuente, y cuanto más robe, pues más garantía tiene de poder salir que si robas menos cantidad. Es una cosa de locos, una cosa tremenda. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Dios contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Qué te parece? Ay de los que tienen la autoridad para cambiar los valores y decirle a los niños, no pasa nada, esto es bonito, esto es bueno. Y claro, se crían en un ambiente donde en la casa lo ven, en la televisión lo ven, en el colegio lo ven, en la calle lo ven, y para ellos es normal lo que para nosotros es una barbaridad, pero no por el hecho de que tengamos una edad, sino por el hecho fundamental de que somos cristianos y somos hijos de Dios. ¿Qué te parece? Y si tú dices, como dijo el otro día un político de este país, que él preferiría que si adoptan a una criatura tuviera papá y mamá, y después se lo comen en cualquier tertulia de televisión, porque lo que ha dicho es algo disparatado y algo que no tiene ninguna razón de ser. ¿Qué te parece? Es así. Pero hay más. Profeta Isaías, en el capítulo 10 de su libro, los 2 primeros versículos dice, y esto le viene bien escucharlo a los políticos, y lo estamos viendo, ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriben la tiranía! Para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Le quieren subir ahora €1 a los jubilados. Hay que darles un aplauso al gobierno, porque han sido una gente con tanta generosidad. Subirle €1 a los viejitos al mes es tremendo. Son 12 euros al año, hermano. Son mucho dinero. 12 euros usted va a ganar más al año, ya tiene para un bono o más para la guagua, ¿sí? Para el autobús, para los que me escuchan de fuera de Canarias. ¿Qué le parece? Lo primero que hicieron, o lo primero que hacen la mayoría de los políticos, y ahí sí se ponen todos de acuerdo, es
subirse todo el sueldo, porque ganan poco, ganan poquito. Entonces tienen que subirse el sueldo para seguir agarrados a la poltrona y seguir pegándose la gran vida. ¿Qué te parece? Y vienen viejitos caminando desde todas las partes de España para llegar hasta a Madrid reventados para defender el que le suban un poquito más las pensiones para poder llegar a fin de mes. No para irse de vacaciones ni para pegarse grandes lujos, sino para poder cubrir los gastos mínimos de cualquier familia o de cualquier persona que ha trabajado como un condenado toda su vida para poder llegar a su vejez con una pensión digna. ¿Qué te parece? Y esto lo estamos viendo nosotros hoy en día. Entonces, aunque yo no fuera cristiano, aunque yo no fuera pastor, aunque yo no fuera creyente, simplemente siendo objetivo y realista, mirando la sociedad, viendo las noticias en la televisión, leyendo los diarios, uno percibe, uno siente que estamos viviendo en tiempos locos, en tiempos en los que efectivamente lo malo, que antes era malo y hasta delito, hoy en día es bueno y hasta te premian. Y todo eso no es producto de la casualidad, sino que es la maldad del hombre multiplicada, como si la metieran en una centrifugadora y aceleraran el proceso de la maldad del hombre. Y estamos viendo de que llegará un momento en el que esto tendrá que reventar por alguna parte, porque el mundo dirá, o el Señor dirá, hasta aquí, basta, hasta aquí hemos llegado. Yo sé que hay un libro de la Biblia que no se lee mucho. Es una pena porque es un libro muy bonito, pero es el libro de Oseas. En el libro de Oseas, dicen que es el libro más pijo de la Biblia. No lo pillaron, no, da igual. En el libro de Oseas, capítulo 4, a partir del versículo 1 en adelante, dice, apartar del juicio a los pobres. No, ok, perdón. Oíd palabra de Dios, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. Pero ¿esto cuándo se escribió? Hoy. No hay verdad, moradores de la tierra, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No lo quites. No hay verdad. Esa es la pura realidad. No hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. Pero ¿de quién está hablando? ¿De España? ¿De Israel? ¿De dónde está hablando? Esta es la situación mundial. No hay misericordia. Seguimos. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Y esto lo escribió Oseas cientos de años antes de Cristo y parece que son las noticias y parece que está describiendo la naturaleza humana de hoy en día. Por lo cual se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Miren el otro día la imagen. Es que, hermano, es que esto es alucinante. Es que no estoy muy al tanto de esto, pero vi así de pasada unas imágenes el otro día, creo que era en el Mar Menor, y había multitudes, miles de peces, y ahí dice que hasta, dale para atrás, vete a mi ritmo, ¿vale? Vete a mi ritmo. Y aún los peces del mar morirán. Y uno puede decir, pero bueno, eso no ocurrió nunca. Bueno, pues miren la televisión hace unos días, miles y miles y miles de peces. Pobrecitos, ¿no? Seguimos. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote, dice el Señor ahí en esos versículos. Es decir, miren hermanos, el que no quiere ver, no va a ver. El que no quiere entender, no va a entender. Pero todos estos versículos nos hablan claramente de que los tiempos se acortan y tenemos que espabilar y darnos cuenta de que las profecías se están cumpliendo de una forma espectacular. Y uno puede decir, bueno, puede ser que profeticen huracanes, cataclismos, plagas, etcétera, pero ¿cómo puedes tú describir el carácter, la naturaleza del ser humano con 2000 años de antelación? Eso es prácticamente imposible. Siendo un observador puedes saber que la Tierra se está recalentando, que van a haber cada vez más catástrofes de tipo de la naturaleza y tal, pero el apóstol Pablo, en una de las cartas que él escribe a Timoteo, concretamente en la segunda carta, él describe el carácter, la naturaleza del hombre en los últimos tiempos.
Segundo de Timoteo capítulo 3, verso 1. También debes saber esto. Él está dando consejo, le está diciendo cómo administrar la iglesia, cómo atender a las viudas, cómo nombrar diáconos, cómo organizar la enseñanza, la instrucción, etcétera. Pero al final dice, pero escucha, Timoteo, ojo, también tienes que saber esto, no te olvides, que en los postreros días, ellos no estaban viviendo en los postreros días. Luego, proféticamente, Pablo le está escribiendo a Timoteo, pero sin darse cuenta, nos está escribiendo a nosotros hoy en día. En los postreros días, pero si tú vas a morir antes de que termine el siglo primero, y aún quedan 20... ¿En qué siglo estamos? El 21, ¿no? Ya ni sé en qué siglo. Aún quedan 20 siglos por delante. Luego, esto no se escribió solamente para que Timoteo lo supiera y lo compartiera con la congregación que pastoreaba en Éfeso, sino para ti y para mí esta noche, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Chalepos es la palabra griega y dice tiempos desprovistos de principios, de moralidad, la anarquía, el desorden, el caos, la apostasía, como también él menciona la palabra en otra carta, porque habrá hombres amadores de sí mismo. ¿Y eso cómo se llama un amador de sí mismo? Un egoísta. Los egoístas, habrá gente egoísta, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Esto es algo que en la mentalidad judía no entra. En aquel tiempo decir esto, dice, este hombre está loco. Porque ellos tenían aquí, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Decirle a un judío que vendrían tiempos en los que la tónica sería la desobediencia a los padres, en la mentalidad judía, dice, esto no puede ser así, esto es impensable. ¿Cómo van a desobedecer los hijos a los padres? Para ustedes, queridos hermanos nuestros del siglo I, era un disparate, pero para nosotros esto es el pan nuestro de cada día. Desobediencia a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Hago un inciso, sé que a más de uno le va tal vez a sentar fuerte lo que voy a decir, pero ¿han visto la apariencia de piedad del Papa actual? La carita que tiene. Querido, vení, recibí. Una apariencia de piedad espectacular, hablan bajito, son educados, no ofenden a nadie, dicen lo que la gente quiere oír, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita. Mira tú por dónde evita. Bueno, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Se meten en las casas. ¿Y cómo se mete el mundo hoy en día en las casas de los creyentes? Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres, esto es una revelación, porque estos señores el Antiguo Testamento no los menciona. Ahí tienen ustedes una revelación espectacular por la tradición oral. Janes y Jambres resistían a Moisés. ¿Dónde dice eso en el Antiguo Testamento? Había gente que resistía a Moisés, pero no dieron los nombres. Pero estos nombres los revela Pablo por primera vez en toda la historia bíblica. Esto es muy interesante, Estos resistieron a Moisés, también resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y vamos a dejarlo ahí porque es un capítulo muy largo. Pero lo que vamos a ver en los últimos tiempos son contradicciones. Por ejemplo, hay un momento en la historia en la que Dios le habla a un hombre y lo manda a una ciudad muy grande llamada Nínive para que le advierta de que va a ser destruida en menos de mes y medio. Y cuando él llega a esa ciudad, después de todas las luchas personales por las cuales tuvo que pasar, la Biblia dice que desde el más pequeño hasta el más grande, todos se arrepintieron y todos se humillaron delante de Dios, y Dios perdonó a una ciudad entera, que no estaba en el territorio de Israel, estaba en Nínive. Se arrepintió toda la ciudad y la ciudad fue perdonada.
Claro, también sabemos que 120 años más tarde fue destruida. Pero por lo menos en el tiempo de de Jonás, la ciudad de Nínive se arrepintió. Pero eso no pasó con Noé. Y tampoco con Cristo. Y tampoco con nosotros hoy en día. Parece mentira cómo el hombre se ha ido endureciendo. Y aquí en este país, me parece que si no me equivoco, ya hay 3 o 4 casos de hombres nacidos aquí en España, de este país. No recuerdo exactamente bien la palabra, pero voy a decir lo que hacen, aunque seguramente algunos de ustedes saben cómo se llama, que comen carne humana. Sí, no, pero aparte de caníbal, hay una palabra, antropomórfagos, ¿puede ser? Antropomórfagos, son los que comen carne humana. Hoy hablaban en la radio del más famoso, que lo pillaron en los años 90 y pico, y ha hecho unas declaraciones de qué partes se comía, qué partes no se podían comer, cómo sabía esta parte, cómo sabía la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú dices, ¿pero de dónde estamos hablando? ¿De Guinea Papúa? ¿Estamos hablando de alguna isla perdida de ahí del Pacífico? ¿O de qué estamos hablando? No, de gente aquí, nacida aquí. ¿Qué te parece? Sí, un mundo de locos. Ahora, nosotros que ya tenemos, digamos, una edad y unos principios, y y tenemos un pasado, podemos comparar esta sociedad, estos tiempos, con los tiempos de hace años atrás, ¿verdad? Pero, ¿y estos niños que corretean en la iglesia y están en la escuela dominical y en la guardería en este momento, qué punto de referencia tienen? En televisión ven que la homosexualidad, el lesbianismo, el hombre con hombre, mujer con mujer, eso ya es algo normal. Ellos lo ven en el colegio, lo ven en la televisión, lo ven por todas partes. Si muchos de los niños hoy en día, que es así, no tienen un punto de referencia porque no se congregan, no van a iglesia, no tienen maestro de escuela dominical, no tienen padres creyentes, a lo mejor su familia es un desastre, dentro de 8 o 10 años, este país será un país de salvajes, como ya lo está haciendo. Como ya lo está haciendo. Nosotros podemos decir, no, eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca, eso no está bien. Pero hay niños que cuando vienen de la escuela le dicen a su padre, el maestro le dio un beso a otro profesor. Y dice, no, eso no se puede hacer. Sí, yo lo vi. Y colegios donde le enseñan a los niños cómo se hace una boda entre 2 niños o entre 2 niñas, y los están tratando de desprogramar y están tratando de decirle a nuestros hijos, bueno, en el caso de los que tengan hijos en edad escolar, cómo tienen que creer, cómo tienen que pensar, cómo tienen que comportarse. Menos mal que los hijos de ustedes, los niños pequeños sobre todo, tienen una escuela dominical, tienen unos padres convertidos, tienen un punto de referencia que va en contra de la norma. Pero ¿y los millones y millones de niños de este país, donde la palabra Dios o el nombre de Dios ha desaparecido, donde intentan descristianizar a España y a Europa desesperadamente? ¿Qué punto de referencia van a tener esas criaturas? Ninguno. Por eso, ¿cómo no va a ir la maldad en aumento? Si ya mencionar en un bar, en una cafetería, hasta en la misma familia, la palabra Jesucristo, la palabra pecado, la palabra infierno, la palabra, no sé, sangre, etcétera, ya es como chocante, ¿no? Tú puedes hablar en tu familia de lo que tú quieras, puedes hablar del rey, del presidente, del fútbol, de lo que tú quieras, pero en el momento en el que en tu familia, o entre tus amigos, o entre tu compañero de trabajo, mencionas la palabra Biblia, pecado, infierno, de Jesucristo, etcétera, automáticamente la cara a la gente le cambia, se transforman, porque dicen, tú estás loca, tú estás loco. Sí. Me decía una hermana esta tarde que por hacer unos cursos como los que estamos ofreciendo en la iglesia, a los que quieran hacerlo, pues la tildan de loca. Es decir, que por estudiar la Biblia, porque quiero hacerlo, yo soy una loca o un loco. Pero tú por hacer lo que quieras, tú no eres loco. ¿Te das cuenta cómo hay una especie de obligación de pensar, de creer, de vivir y de actuar como otros dicen que tenemos que hacerlo? Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos la palabra de Dios,
que para muchos no sirve para nada, que para muchos no tiene ninguna autoridad, pero que para nosotros la tiene toda. Y creemos que los principios de la palabra de Dios no caducan con el tiempo. Como dije el otro día, y aquí ha habido un debate, y yo no voy a entrar en esto, pero durante mucho tiempo, hasta los rabinos de Israel, han estado en lucha diciendo, bueno, cuando se destruyó, solamente a modo de reflexión, cuando se destruyó el primer templo de Jerusalén, que no había sinagogas, porque no existían las sinagogas en aquel tiempo, hasta la reconstrucción del segundo templo, no había sinagogas, no había casas de estudio bíblico, no había posibilidad de hacer sacrificios. ¿Cómo logró sobrevivir y mantenerse fiel a Dios ese pueblo entre el primer y el segundo templo? Porque cuando se destruyó el segundo, sí había sinagogas. Comenzaron con el tema del Talmud y de la tradición oral y todo eso. Entonces algunos rabinos dijeron, bueno, no hace falta sacrificios porque al no darse las circunstancias para ofrecer los sacrificios, se puede vivir tu relación con Dios de otra manera. Y otros decían, de eso nada. El que no se puedan hacer sacrificios no significa que hayan quedado anulados. ¿Me explico? Ahora, si nosotros cogemos la Biblia y decimos, bueno, eso de no hacer esto o de no hacer aquello, eso tiene que ver con el tiempo. ¿Eso tiene que ver con la circunstancia, con el país, con el lugar? ¿O eso es un mandamiento eterno que no caduca? Porque ya sé que en algunos países es normal ciertas y determinadas cosas. Incluso hasta lo premian y no es delito. Y a lo mejor eso que tú haces en tu país, lo haces en otro país y es un delito y está mal visto. Pero nosotros no vivimos según el país, ni vivimos según el tiempo. Porque también era normal en Francia, por ejemplo, obligar a la gente a que vieran cómo le cortaban la cabeza en la guillotina a los que iban a matar. Y también fue normal un tiempo en España llevar a la gente a las plazas para ver cómo quemaban a los protestantes. Pero somos nosotros como la gente del mundo que se va adaptando como el camaleón a los tiempos, a las modas, a las tradiciones, o somos como tenemos que ser, que mantenemos el principio y la enseñanza a pesar del tiempo y del lugar. ¿Está la Biblia sujeta a la moda? ¿O en todo caso la moda y la tradición tiene que estar sujeta a la palabra? ¿Es al revés, sí o no? Pues eso es lo que tenemos que tener lo suficientemente claro. Y tengo que decir que lamentablemente no todos los creyentes lo tienen así de claro. Me acuerdo conversaciones que he mantenido con hermanos en otros lugares, por ejemplo, me viene a la cabeza Israel, en los que había hermanos que le decían, pero pastor, ¿cómo vamos a traer a una persona del mundo? Cuando digo del mundo, también somos del mundo, pero me entendéis, ¿verdad? ¿Cómo vamos a traer a un inconverso, un famoso cantante de rap, a la iglesia para que cante qué? ¿Y a quién le va a cantar? Y esto no es meter a la iglesia, no es meter al mundo en la iglesia. Y la respuesta de su pastor en aquel momento fue, hermano, por favor, no seas cerrado, no seas religioso. Los tiempos han cambiado. Este es otro país. Para atraer a la gente del mundo, tenemos que traer a gente famosa y entonces después hacemos una comida, una chuletada. Y claro, si lo invitas a un culto te van a decir que no, pero si lo invitas para que vean a, no sé, yo de estos cantantes no entiendo porque no me gusta ese tipo de música, el que ustedes tengan en la cabeza. Entonces sí van a venir, pero ¿van a venir a qué? ¿A qué van a venir? Pues a lo mismo que irían si ese concierto en la iglesia lo hicieran en la calle, o lo hicieran en el estadio, o lo hicieran en cualquier otro lugar. A eso van a ir, pero no van a ir a lo que queremos que vengan, que es alabar a Dios, escuchar su palabra, etcétera, etcétera. Entonces el fin no justifica los medios. Y entonces este hermano dijo, lo siento mucho, si el nivel de santidad lo tenemos que bajar para contentar al mundo, conmigo no cuenten. Y cogió con toda su familia y se mandó a mudar de la iglesia. Pero lamentablemente estamos viendo que muchos cristianos piensan que para agradar al mundo tenemos que tatuarnos como los del mundo. De hecho, había retiros en España que se hicieron muy famosos porque había un taller donde tatuaban a los chicos, cuidado, con cositas bíblicas. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y tenía todo el cuerpo lleno de versículos bíblicos. El mismo perro con distinto collar. Entonces, ¿tenemos nosotros que imitar al mundo? ¿O mejor será que el mundo, si quieren, imiten a los hijos de Dios? Pues tengamos cuidado.
porque cada vez la presión social va a ser brutal en nuestras vidas. Miren los anuncios solamente de televisión para que vean cómo hay cosas que hoy en día salen en un anuncio que dura 10, 15, 20 segundos, que hace años atrás era totalmente impensable, pero que entran así, ¡fum!, sutilmente, y todo eso va entrando, y un día, y otro día, y un año, y otro año, y al final no hay ninguna diferencia entre los que se llaman cristianos y aquellos que no lo son, porque no quieren serlo. En el año 1956 se inventó una máquina que la han ido perfeccionando a lo largo de la historia. Se llama el taquistoscopio. Es una máquina que se ponía en los cines de la época, y mientras se proyectaba la película, esa máquina proyectaba así en segundos una imagen de una bebida, de una comida o de lo que fuera, y lo que hacían es que cuando salían de la sala de cine, ponían en la entrada ese producto y otros, y la gente, no digo en el 100%, pero muchos iban a consumir el producto que así en segundos habían proyectado en aquella pantalla de cine, que tal vez el ojo, por la rapidez con la que sale la imagen, no lo captaba, pero el cerebro sí lo captaba. Y se dieron cuenta de que el cerebro es capaz de captar cosas que la vista no ve, porque durante siglos se creyó que la fuente, las vías de información hacia el cerebro eran a través de los 5 sentidos. Pero comenzaron a darse cuenta que incluso a través de la piel el cerebro recibe información. Y entonces alguien dijo, hagamos algo, vamos a hacerlo no con imagen, sino también con el sonido. Y comenzaron a manipular las grabaciones en los estudios de grabación, y comenzaron a poner sonidos, y comenzaron a poner ruidos, y comenzaron a poner mensajes que no entraban de una forma, por decirlo de una forma que se entienda, de una forma convencional o en una línea directa al cerebro, sino que entraban de una forma invertida, pero que el cerebro las captaba y manipulaba las conciencias y el comportamiento de la gente. Y hace muchos años, cuando tuvimos un retiro de jóvenes recién llegados de Argentina, comenzamos, en aquella época se utilizaban mucho los cassettes, ¿vale? Y comenzamos a poner los cassettes, dándoles la vuelta, y era impresionante todo lo que se oía. Era impresionante todo lo que habían grabado conscientemente en aquellas letras para que las personas fueran poco a poco manipuladas, guiadas hacia la dirección que las personas que habían diseñado aquella música pues querían llevar a la persona. Entonces nosotros no estamos exentos de ser bombardeados diariamente por la publicidad, por la televisión, por la prensa, por la radio, etcétera. Pero para eso dice la Biblia que tenemos que ser selectivos a la hora de decir, esto lo puedo ver, no tengo ninguna prohibición, lo puedo ver, pero no me conviene verlo. Sinceramente. Yo he hablado con algunos creyentes que me hablaban acerca de que ellos eran locos, eran una pasión, una atracción que tenían, por ejemplo, hacia las películas de terror. Y yo le digo, cuando ves una película de terror, un tipo con las tripas fuera, el otro que le cortaron la cabeza, el otro que lo cortaron a cachos, eso te anima a orar, a buscar a Dios, a leer la palabra, a amar a tus hermanos. ¿Eso a qué te mueve? ¿A qué te motiva eso? ¿Es algo que da gloria a Dios? ¿Es algo que está bien verlo con los niños, en familia, verlo en la iglesia? ¿O es algo que realmente, a qué te incita? A muerte, a violencia, etcétera. Por lo tanto, dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo conviene. Las formas, y voy terminando, como el Satanás hoy en día, las armas que Satanás dispone hoy en día para atontar, para enredar, para enfriar, para apartar, etcétera, etcétera, la gente, son muchísimo más poderosas y sofisticadas que las que tenía en el siglo I. En el siglo I no había ordenadores, no había WhatsApp, no había Internet, no había Facebook, no había absolutamente nada. La tentación era cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. David, ¿por qué fue tentado? Porque la vio. Pero si David sale a la azotea y Betsabé no está, él no cae en tentación. ¿Por qué? Porque la tentación en aquellos tiempos era el cuerpo a cuerpo. ¿Cómo fue Cristo tentado en el desierto? Cuerpo a cuerpo. ¿Sí o no? ¿Cómo fueron tentados las personas en la Biblia? Cuerpo a cuerpo. Satanás no le mandó un WhatsApp, Satanás no le mandó una dirección de internet a Eva, sino que Satanás fue en persona, porque la tentación era cuerpo a cuerpo, uno a uno. ¿Cómo fueron tentados las personas en la Biblia? Cuerpo a cuerpo. ¿Satanás no le mandó un WhatsApp, Satanás no le mandó una dirección de internet a Eva, sino que Satanás fue en persona, porque la tentación era cuerpo a cuerpo, uno a uno.
Hoy en día, Satanás no hace falta ni que se mueva del infierno. Los demonios no hace falta ni que se muevan de sus sitios, sino que tiene medios y tiene armas tremendamente poderosas que con un simple botón tienes delante de tu casa el mundo entero. ¿Te das cuenta cómo las tentaciones y las presiones y las armas destructivas del maligno se han ido sofisticando exactamente igual que en lo natural? Fíjate, lo natural que he dicho yo 1000 veces es un reflejo de lo espiritual. Antes se tiraban piedras, después se peleaba con palos, después se inventó el hierro y se hicieron espadas, después se hicieron flechas, después se hicieron lanzas, después alguien descubrió la pólvora, se hizo la metralleta, se hizo el bazooka, se hizo el misil, después alguien inventó la bomba atómica y así las armas, ¿verdad? Pasamos de las piedras a llegar hoy en día a tocar un botón y capaz de destruir un continente entero. Porque lo natural es un reflejo de lo espiritual, exactamente ha ocurrido en el mundo espiritual. Lo que antes era una tentación de cuerpo a cuerpo, hoy en día ya Satanás no hace falta ni que se mueva, porque tiene las redes. Él es el príncipe de la potestad del aire y él sabe perfectamente cómo manipular las ondas y cómo meterse en la casa de millones y millones y millones de jóvenes y de personas en un mismo momento, en un continente, en un país y en otro. Y esas son las señales de los últimos tiempos. Por eso la maldad va en aumento, porque antes había una ciudad llamada Sodoma y una ciudad llamada Gomorra. Para de contar. Pero ¿cuántas Sodomas hoy en día? Dentro de una misma ciudad, ¿cuántas zonas igual o peor que Sodoma y Gomorra hay? Hermano, podemos pasear por las calles de cualquier país, por Alemania, por España, por Italia, por Francia, por Suiza, por donde quiera. Y te encuentras que la maldad es como que se ha multiplicado de una forma tremenda. Y eso es lo que dijo el Señor, que esa presión espiritual va a causar, y es una palabra que dijo el Señor, esto va a traer tal ambiente de claustrofobia, tal ambiente de presión que dice que algunos se enfriarán. Dice, ya no aguanto más, esto es terrible, es que ya no hay nada que ver en televisión, y dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos han hecho, y no lo digo por los hermanos que fielmente nos siguen a nosotros y que nos han dicho, mire, ustedes son de bendición y ustedes son nuestra iglesia? No lo digo a esos hermanos, pero ¿cuántos creyentes ya no quieren ir? No quieren ir, no es que no puedan porque no hay. No quieren ir a las iglesias porque se quedan en casa y es más cómodo ver un culto, ¿verdad? En casa, y cuando no te gusta apagas la televisión o el ordenador y ves otra cosa. Tenemos que tener sumo cuidado, porque así como el diablo ha ido sofisticando y ampliando su radio de acción y sus armas son múltiples y variadas, nosotros, gracias al Señor, no tenemos que inventar nada nuevo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero siguen siendo igual de poderosas que hace 2000 años. Tenemos la palabra, tenemos el nombre de Cristo, tenemos la oración, tenemos la comunión con los hermanos, tenemos las mismas armas que a nosotros siempre nos han funcionado. El diablo tiene que ir renovándose en cuanto a la maldad. El diablo tiene que ir inventando. Dice que habrá hasta inventores de males. ¿Ahora qué inventamos? ¿Ahora qué inventamos? ¿Ahora qué hacemos? Pero el Señor no tiene que inventar nada, porque lo que le funcionaba a Pablo en el siglo I es lo que le funcionó a nuestros hermanos en la Edad Media y es lo que nos va a funcionar a nosotros hoy en día, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Si nos agarramos a la palabra, vamos a poder pasar por el diluvio sin mojarnos. Quédate con esa palabra. Noé pasó por el diluvio y yo creo que la iglesia pasará por parte del diluvio. Pero Noé no se mojó. Mientras todos morían fuera, Noé estaba protegido por la mano del Señor. Así que vamos a orar en esta tarde para que la gracia y la misericordia de Dios nos guarden. Nosotros no tenemos una lucha política. No salimos a tirar piedras, ni a gritar contra nada, ni contra nadie. Si el tiempo que pierden algunos en esas batallas humanas, al fin y al cabo, lo invirtieran de rodillas delante de la presencia de Dios, qué diferente sería. Me da tristeza cuando hay creyentes que comienzan a apoyar causas humanas, cuando nosotros tenemos una causa con mayúscula, y es la causa de Cristo. Y la causa del Evangelio. Mira, la iglesia ha sobrevivido en comunismo, en dictaduras, en fascismos, bajo el imperio romano. La iglesia ha sobrevivido y ha sabido vivir en victoria en todos los sistemas habidos y por haber. Unos suben, unos bajan, unos cambian, unos son mejores y peores,
pero nosotros no estamos ni con esto ni con aquello. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Y la iglesia cristiana nació bajo el peor imperio de todos los tiempos, cruel, sin misericordia, el imperio romano. Ahí permitió el Señor que naciera la iglesia, bajo aquellos que mataban a los cristianos, que crucificaban a los hijos de Dios, los lanzaban vivos a la fiera en el circo romano. En ese ambiente de terror, de pánico y de brutalidad, en ese ambiente injusto, nació la iglesia del Señor Jesucristo, para demostrarnos a los cristianos del siglo XXI que no importa la presión social o espiritual en la que el Señor permita que nos encontremos, el que está en nosotros es mayor que el que viene contra nosotros. Aleluya. Padre, gracias. Gracias porque tú nos das aliento, ánimo, fortaleza para nuestra fe. Mirándote a ti seremos salvos. Tu palabra dice que tu pueblo pereció por falta de conocimiento. Que nunca nos pase eso a nosotros. Que el conocimiento tuyo, el conocerte, el honrarte, el tenerte a ti en nuestras vidas, nos mantenga fieles a ti y a tu palabra, Señor. Guarda a tu pueblo ahora más que nunca. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Y que podamos mantenernos fieles a ti en medio de las pruebas de esta vida. Gracias te damos en esta noche por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a cantar una...